Muy buenas noches, amables televidentes, bienvenidos a La Quinta Silla, un programa de la Universidad del Valle. Hoy con un tema muy interesante, la Universidad del Valle un año después de la pandemia. Estamos en redes sociales como @Canal Univalle TV. Bienvenidos. Y es que la llegada de la pandemia generada por el COVID-19 llevó a la comunidad académica a generar nuevas formas para enseñar y para aprender. La Universidad del Valle puso en marcha un proceso para mejorar la virtualidad que ha logrado generar un sistema mucho más creativo para aprender, en donde no solo los estudiantes escuchan, sino que también pueden interactuar, preguntar y tener videos. ¿Qué tanto ha impactado la virtualidad la calidad de la educación? ¿Cuándo volveremos a la presencialidad en Univalle? Son preguntas que hoy vamos a responder con nuestros invitados. El rector de Univalle, el profesor Edgar Varela Barrios. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, Gildardo. También nos acompaña el vicerrector, el doctor Guillermo Murillo. Profesor, bienvenido. Muchas gracias, Gildardo. Bueno, profesor Varela, hace un año la universidad, sus directivos estaban pensando cómo responder a un desafío para el cual la educación superior no se había preparado. Acudir a la virtualidad para poder continuar el año académico. ¿Cómo ha sido esta evolución para llegar a un sistema mucho más creativo desde la virtualidad, profesor Varela? Bueno, yo lo primero que debo decir es que nadie estaba preparado, ni sabía el tamaño de lo que significaba esta pandemia. Nunca se había presentado en la humanidad, por lo menos en tiempos recientes, una pandemia de esta dimensión. Y pues empezó un confinamiento muy duro que nos obligó a salir de las sedes y de los campos de las universidades. Y yo diría que sobre la marcha, no solo Univalle, sino el grueso de las universidades y de las instituciones educativas, no solo en Colombia, sino en el mundo entero, apelamos a lo que teníamos a mano, que era todo el esquema de plataformas virtuales, de digitalización, que hoy existe en nuestra sociedad del conocimiento, que es una sociedad altamente conectada, como una alternativa para poder sustituir el aula presencial por el aula virtual. En el caso de Univalle, Gildardo y Guillermo, había una ventaja previa y es el trabajo que la Dirección de Tecnología en Educación Virtual venía desarrollando desde varios años atrás para hacer programas de pregrado virtuales, algunos posgrados. Ya había un paquete importante de cursos y de entrenamiento para profesores, pero esta era más bien una simulación o un ejercicio que iba lentamente y que se aceleró con la pandemia. Y nosotros pudimos responder y hacer una curva de aprendizaje positiva a lo largo del año que llevamos de pandemia, mejorando desde el principio, que era simplemente un profesor dando una clase magistral, pero por pantallas virtuales, a esquemas mucho más interactivos, con paquetes educativos, con trabajos más diacrónicos y crónicos, que es lo que se ha llegado hoy. Pero por supuesto, siempre que me preguntan sobre este tema, digo que nada reemplaza la presencialidad y que debemos tratar en el futuro próximo de aumentar la presencialidad, por supuesto con los indicadores epidemiológicos respectivos, y combinarlo con la virtualidad en esquemas que incluso académicamente se están denominando convergencia, que es integrar lo presencial con lo virtual o las distintas formas de presencialidad cara a cara una versus la presencialidad que se apoya en tecnologías. Profesor Murillo Vargas, hablemos un poco de todo lo que tuvo que hacer la universidad en materia de lo que fue implementar medidas bioseguras para los empleados, para poder también acudir a la alternancia, porque una cosa fue en Cali, donde los estudiantes iban a llegar en un transporte masivo y no se podía obligar a eso, y otra cosa las sedes regionales, donde llegan en bicicleta o caminando y era otra cosa, ¿no? Sí, Gildardo, y muy interesante, digamos, ver un año después, poder reflexionar sobre lo que ha pasado en este proceso. Lo primero que nos encontramos, como el rector lo señala, es que quedamos en un confinamiento en medio de un semestre de carácter académico, donde la presencialidad, por supuesto, es el epicentro del proceso de formación, y teníamos que reaccionar muy rápido para podernos adaptar, y ahí se tomaron decisiones muy importantes. El primer elemento que aparece 2 días después del confinamiento es: ¿qué vamos a hacer con la presencialidad? Volcarnos a medios interactivos, ¿cierto? Y lograr una conectividad de nuestros estudiantes. Nosotros tenemos 33.000 estudiantes
más o menos, ¿cierto? Y de los cuales estábamos por el orden del 12-13%, digamos. 10 y 15% sin conectividad. Sin conectividad. Y se tomaron decisiones importantes que fue, digamos, hacer unos convenios para poder dotar a nuestros estudiantes de una SIM card que les permitían, digamos, tener esa conectividad, pero también entregarles equipos, vía equipo de préstamo que compró la universidad, otros que teníamos donaciones, convenios con otras instituciones, y ese fue el primer, digamos, tema central que teníamos que resolver. Después vinieron otros, por ejemplo, todos los servicios de bienestar, ¿cierto? El tema de las monitorías, el tema de los subsidios, el tema de los apoyos, que en el camino, digamos, se fueron tomando decisiones para lograr una, digamos, adaptación en ese sentido. Nosotros hicimos un estudio por el mes de agosto-septiembre, en las 87 universidades del país. Y pudimos identificar que hay 5 cambios fundamentales que se dieron en los temas de orden académico, ¿cierto? Ese volcamiento hacia la virtualidad, hacia los procesos de carácter pedagógico, en los temas de bienestar, por supuesto, ¿cierto? Mayores requerimientos, mayores demandas. Mire, Gildardo, y el rector lo conoce muy bien, se dispararon todas las demandas en servicios psicológicos, ¿cierto? Todos los apoyos de trabajo social, digamos, con la comunidad. El tema de alimentación, que en nuestra universidad pues tenemos un restaurante que provee cerca de 5.000 almuerzos diarios, ¿cierto? Estudiantes que vienen de otras comunidades y como usted lo señalaba, ¿cierto? Regionalización, por ejemplo, sedes regionales donde incluso algunos elementos de conectividad de ningún operador, digamos, entraban, y lograr entonces hacer una adaptación con los profesores, con las direcciones de regionalización. Eso ha sido importante. Estamos en la quinta silla del canal Univalle TV. Nos vamos a unos mensajes de patrocinadores y ya regresamos con el segundo bloque de este programa dedicado a Univalle, un año después de la pandemia. Volvemos a la quinta silla del canal Univalle TV y hablamos hoy de la Universidad del Valle un año después de la pandemia. Los invitamos a ver una nota preparada por nuestro equipo de producción justamente sobre lo que ha sido este último año en Univalle. La Universidad del Valle ha sido una institución a la vanguardia en todas las áreas académicas, mereciendo el reconocimiento de ser la mejor institución de educación en el suroccidente colombiano. Esto gracias a sus logros en investigación y sostenimiento de la calidad por muchos años. Como pasó con todos los procesos productivos y formativos, se vio truncado su avance fruto de la pandemia. Pero gracias a procesos que se venían adelantando, ha sido posible darle continuidad a las diferentes actividades que la universidad ha venido desarrollando, así como convenios y colaboraciones a nivel internacional. La universidad trascendió lo académico, no solo logrando conectar a sus estudiantes con los profesores en cualquiera de sus áreas formativas, sino dotando los servicios psicológicos y de acompañamiento psicosocial para poder llevar la crisis en este ámbito que, sin duda, sobrepasó cualquier proyección. Han sido muchos los aportes de la universidad para una sociedad que cada vez necesita más de sus centros de educación pública, como lo fue el Laboratorio de Microbiología para procesar pruebas de COVID-19, y los expertos para lograr saber lo que venía con una pandemia de esta magnitud. Univalle ha sido un referente, entendiendo que tiene muchos retos en los años que vienen para superar el obstáculo del COVID-19. Pero con la esperanza de que sus procesos ayudarán a avanzar la región y el país en un horizonte de excelencia investigativa y compromiso social que ha sido la bandera de la Universidad del Valle. Hoy, en la quinta silla, Univalle, un año después de la pandemia. Estamos en la quinta silla del canal Univalle TV. Bueno, profesor Varela, mucho se ha dicho de cómo la virtualidad impacta la calidad en la educación. ¿Cómo se logra manejar esto desde Univalle, por ejemplo? Bueno, la calidad de la educación sí se impacta negativamente con la virtualidad, sin duda.
no es un fenómeno natural que nos estemos viendo a través de videocámaras, es algo a lo que no estamos acostumbrados, todavía no nos acostumbramos suficientemente, pero era absolutamente inevitable porque era hacer eso o paralizar totalmente la actividad formativa. Ya en el proceso, como lo dije hace un rato, sí se ha ido enriqueciendo. Para mitigar eso. Mejorando la calidad de la interacción. Muchos estudiantes se quejaban porque decían, no quiero tener a un profesor hablando 2 horas o 3. Y por supuesto que se pueden hacer talleres, se pueden hacer ejercicios, simulaciones. Toda clase que un profesor dicta siempre tiene un componente directo y un componente indirecto que se llama diacrónico. Usted pone una tarea, los estudiantes la hacen en su casa, se pueden subir a plataformas, se pueden hacer repositorios, los estudiantes pueden usar sus celulares, sus videos, sus tabletas para hacer ejercicios. Incluso vi cosas muy bellas, Gildardo, el coro de Univalle en Cali, el coro de Univalle en Buga, haciendo composiciones virtuales que requieren un trabajo muy fuerte de preparación. Y eso se fue enriqueciendo con el curso del tiempo y hoy, 1 año y 2 meses después, no solo Univalle, sino el grueso de las universidades, hemos hecho un aprendizaje muy positivo y hemos enriquecido el tipo de formación que se da a través de las clases. Y en la medida en que la pandemia, digamos, ha evolucionado, después de un confinamiento muy duro, que fueron los 6 primeros meses, pasamos a una presencialidad parcial de laboratorios, los estudiantes de las clínicas médicas, los estudiantes de odontología, se construyeron protocolos que se demoraron bastante, pudieron ir volviendo, los de arte, los de música, así fuera fragmentariamente, y ya en el año 2021 tenemos una combinación en donde todavía lo virtual es lo dominante, pero donde hay un espacio importante de algún grado de presencialidad. Igual también volvimos los empleados, los profesores, los directivos, a hacer uso parcial del campus, y ahí entra el famoso tema de los aforos que en la Universidad del Valle de Salud Ocupacional, con nuestros epidemiólogos que son de los mejores de Colombia, hemos construido para protegernos. Murillo puede hablar del dato de qué tanto nos contagiamos en Univalle versus el resto de la sociedad, y los datos nuestros son muy inferiores al resto de la comunidad en términos de letalidad de estudiantes, de profesores, de empleados. Claro que sí. Profesor Murillo, a propósito de eso, y obviamente con ese dato, pues regresar a la presencialidad solo será posible en la medida en que la vacunación avance. Y hay que pensar en el cuerpo de profesores, en donde hay una población también vulnerable. ¿Cuál es el plan que se tiene en ese sentido? Bueno, realmente desde los inicios, digamos, de este proceso de la pandemia, o sea, nosotros siempre tuvimos, no solamente como dirección universitaria, sino como comunidad universitaria, digamos, la idea de regresar. El rector lo ha dicho siempre, somos una universidad presencial y vamos a seguirlo siendo. La esencia. Por lo tanto, siempre hemos tenido, digamos, en todo nuestro trabajo esa idea del regreso, y eso implica, digamos, muchos aspectos. Por ejemplo, los protocolos. La Universidad del Valle tiene un protocolo general que fue avalado por la Secretaría de Salud Municipal y por el Ministerio de Salud. Tenemos protocolos para los deportes, tenemos protocolos para el restaurante, tenemos protocolos para los laboratorios, tenemos protocolos en cada una de las sedes regionales. ¿Qué es lo que ha ocurrido en este año? Nosotros empezamos a regresar de manera gradual. Mire, Gildardo, hay un dato que es importante que la gente lo conozca. Digamos, antes de este proceso digamos, del paro y las movilizaciones que se han dado, nosotros teníamos en Ciudad Universitaria entre 3.500 y 4.000 personas asistiendo semanalmente. En la sede de San Fernando nos movíamos entre 1.500 y 1.700 personas con sus protocolos, con alternancia en laboratorios, en la Facultad de Ciencias, en la Facultad de Salud, en las 3 clínicas odontológicas, digamos, todos los aspectos asociados para eso. Y la idea nuestra, en la medida como usted lo señala y lo hemos trabajado bastante con la dirección universitaria, es ese proceso de la vacunación. Afortunadamente, por solicitudes que han hecho varias universidades, cito la Universidad Nacional, cito la Universidad del Valle, en comunicaciones que tanto la rectora nacional como el rector
de la Universidad del Valle le enviaron al ministro de Salud solicitando vacunación para los profesores y para los funcionarios, ¿cierto? Logramos quedar incluidos en la fase 3, en una modificación que hizo. Eso nos va a permitir, digamos, poder que nuestros profesores, hoy tenemos, digamos, un número importante de profesores que ya están vacunados, ¿cierto? Unos en primera dosis, otros, digamos, ya con su segunda dosis. La Facultad de Salud, por ejemplo, por supuesto, por la naturaleza de lo que hace, digamos, ahí hay un componente muy fuerte. Esta semana tuvimos una reunión con la Secretaría de Salud Municipal donde se acordó la vacunación de 3.000 personas entre estudiantes, profesores y toda la gente de la Facultad de Salud, y gradualmente, digamos, nosotros vamos avanzando. Por lo tanto, nosotros aspiramos, digamos, según el plan que se tiene, que entre junio y julio, digamos, la vacunación en esta tercera fase tenga un avance importante y por lo tanto con los protocolos que tenemos de bioseguridad podamos ampliar la alternancia. Ese es, digamos, el interés nuestro, cada vez mayor, poder ofrecer los servicios que la universidad siempre ha ofrecido a su comunidad universitaria, pero como lo señalaba el rector, ¿cierto? La Universidad del Valle ha sido muy cuidadosa, digamos, y los datos, los indicadores así lo muestran. O sea, nosotros, si uno suma profesores, empleados, estudiantes y todo, estamos hablando de una comunidad cercana a las 40.000 personas. Si cogemos todas las sedes regionales, cogemos, ¿cierto? Con un impacto minúsculo. Exacto, con un impacto, digamos, desde el punto de vista del contagio y de la fatalidad, pues que está muy por debajo, digamos, de los indicadores tanto locales como nacionales. Eso es producto también de que la gente se ha cuidado, y ahí todos los estamentos, profesores, estudiantes, personal administrativo, han colocado, digamos, su aporte significativo, digamos, en este cuidado. Pero nosotros aspiramos a este semestre que comienza, digamos, agosto, pues el segundo semestre, podamos tener una gradualidad mucho más alta en términos del regreso. Y también es el producto de una universidad que desde la ciencia, la salud, ha aportado a la lucha contra este virus. Nos vamos a unos mensajes de patrocinadores y ya regresamos para hablar justamente de ese aporte de Univalle a la lucha contra el COVID-19. Ya volvemos. Volvemos a la quinta silla del canal Univalle TV. Hablamos de la Universidad del Valle un año después de la pandemia. Y es que el aporte científico, el aporte desde la Facultad de Salud en la lucha contra el COVID-19 de Univalle ha sido significativo. Hablemos de eso, profesor Edgar Varela. Sí, brevemente, nosotros fuimos el primer laboratorio de microbiología que hizo pruebas coronavirus COVID-19 entre todas las universidades. Acompañamos la Secretaría de Salud del Valle al Hospital Universitario en sus laboratorios para hacer una adecuación, y en segundo término hemos trabajado mucho el mapa epidemiológico. Varios de nuestros profesores los colocamos en préstamo tiempo completo, medio tiempo, para trabajar con la Alcaldía de Cali, con la Gobernación del Valle, en articulación con el Ministerio de Salud, y todas las cifras y los datos y el modelo epidemiológico que la ciudad y la región han tenido han sido construidos con expertos de nuestra universidad, no solo de salud. Ha habido también profesores de ciencias, profesores de ingeniería, usando Big Data, profesores de administración, y eso lo hemos hecho no solo en el Valle del Cauca, la Universidad del Valle, sino todas las grandes universidades públicas y algunas de las grandes universidades privadas de nuestro país. Así que esa ha sido una contribución bien significativa, además del análisis de interpretación de lo que ha sido el proceso político, social y económico de la pandemia. Bueno, profesor Murillo, la gratuidad para los estratos 1, 2 y 3 que comenzará a implementarse en el segundo semestre de este año, de acuerdo al anuncio del presidente Duque, en el marco de todo este paro nacional, ¿va a beneficiar quizá al 90% de la población de Univalle? ¿Cómo va a ser esto? Sí, claro, mire, es importante señalar que desde el año inmediatamente anterior, la universidad había tomado unas decisiones muy importantes en descuento de matrícula, digamos, apoyo matrícula a los estratos 1, 2, 3 y 4.
porque ahí se concentra, digamos, el mayor porcentaje de estudiantes de la universidad. Y unos datos que es importante que la gente los conozca. El estrato 6, nosotros tenemos 36 estudiantes, de los 33.000 estudiantes que tiene la Universidad del Valle, hay 36 estudiantes que son estrato 6. Y hay 350 estudiantes que son estrato 5. Ya usted simplemente haga la resta y se da cuenta de las implicaciones que eso tiene. Eso dice todo. Entonces, la universidad venía haciendo ese trabajo, obviamente en compañía, con aportes de la gobernación, con recursos de la universidad y con transferencias del gobierno nacional de manera importante, y ahí, digamos, en ese colocar, pues podíamos resolver el tema de la matrícula de nuestros estudiantes, y en eso la dirección universitaria siempre dijo, por recursos económicos ningún estudiante se va a quedar sin matrícula en la Universidad del Valle, y así ha sido. Se han mantenido todos los apoyos a los estudiantes, ¿cierto? Ahora, ¿qué ocurre, digamos, con el anuncio del gobierno nacional? Que para los estratos, digamos, para el segundo semestre, como ya se ha señalado, y el gobierno ha planteado, pues, que espera que esto se vuelva una política de Estado, digamos, el estrato 1, 2 y 3, entonces queden exentos de la matrícula. Pero es importante señalar que no es que esos recursos no entren a la universidad, se van a colocar a través de transferencias, digamos, a las diferentes universidades. No habrá afectación del presupuestal. país. No hay una afectación presupuestal, lo que ocurre es que los estudiantes pues van a tener ese beneficio, y a nosotros nos va a permitir estos recursos que se estaban empleando para, digamos, resolver el tema de la matrícula, pues emplearlo en temas de bienestar, en apoyo a los estudiantes que se requieren, digamos, en este escenario de la pandemia. Bueno, profesor Varela, entonces implementar todo este proceso en el que ya había empezado la universidad, pues va a ser posible gracias a este tema de las transferencias, que no va a afectar presupuestalmente la educación pública superior. Sí, yo creo que hay un tema pendiente que ha salido con el paro nacional en el que estamos inmersos, y es la necesidad de aumentar cupos, porque la gratuidad no financia los cupos nuevos, financia los que ya existen parcialmente. Y creo que es muy importante en la conversación que tenemos con el Ministerio, en el diálogo entre el Comité Nacional del Paro y el Gobierno Nacional, que el tema de ampliación de cupos se direccione con más recursos. Univalle, en su plan de desarrollo, tiene planeado llegar a 40.000 estudiantes. Yo cuando empecé la rectoría hace 5 años, estamos en 26.500, hoy estamos en 33.500, vamos subiendo y aspiramos a crecer 6.000–7.000 cupos en los próximos años, por supuesto con una base adicional de presupuesto, y eso mismo queremos hacer las demás universidades públicas, porque una de las demandas más importantes de los jóvenes en el contexto de este paro no solo es la gratuidad de la matrícula, los que ya están matriculados, los apoyos en bienestar, sino más cupos y condiciones de acceso preferenciales para que gente que tiene problemas de nivel académico, que son muchos de los sectores populares, puedan ingresar, y nosotros estamos dispuestos a ello porque consideramos que hemos consolidado la estabilidad financiera de la universidad en un contexto tan difícil como la pandemia, y estamos preparados para seguir aumentando bienestar y aumentando cupos, sobre todo para las poblaciones más desfavorecidas, y sobre todo ampliando los cupos en las sedes regionales. ¿El calendario académico, profesor Murillo, este año se ve afectado por todo esto? El calendario académico, digamos, en sedes regionales, que venía, digamos, un proceso venía adelantado, sedes regionales terminó su semestre, está, digamos, a comenzar ahora la primera semana de junio. Cali, realmente estamos terminando, digamos, el semestre, nos quedan unas 4 o 5 semanas, o sea que esperamos que en las próximas semanas podamos reanudar, digamos, todas las actividades y poder terminar los semestres académicos como estaban planeados. Bueno, profesor, en el marco de este paro, también los rectores de las universidades públicas han propuesto soluciones, alternativas, se han pronunciado. Hablemos un poco de lo que ha sido ese aporte a la solución, a la búsqueda de soluciones para el paro desde las universidades públicas. Bueno, yo debo aclarar que nosotros no negociamos, no negocia el gobierno nacional con el comité de paro, pero la universidad es un repositorio de saber académico sobre muchos temas, tiene expertos en todos los campos, y varios rectores nos hemos pronunciado en diferentes comunicaciones planteando temas que, más allá de la coyuntura, de los reclamos contra la reforma laboral, para que se retire la reforma a la salud, por el tema de la reforma tributaria, sean asuntos más estructurales y que sirvan de base para acuerdos de corto, mediano y largo plazo
que permitan un consenso nacional. Yo siempre he creído que Colombia tiene un marco para hacer todos los acuerdos, que es la Constitución Política de 1991. A nivel internacional hay otro marco fundamental que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible que ha defendido Naciones Unidas y que todo el planeta ha suscrito, y ese tipo de documentos son una base para que no haya antagonismos que no puedan ser resueltos en una mesa de diálogo entre el Comité de Paro, los comités locales y regionales y el gobierno nacional, y nosotros desde la academia, por supuesto, podemos acompañar y participar en diferentes instancias según lo quieran las partes y hacer las mediaciones que sean requeridas. Estamos en la quinta silla del canal Univalle TV. Hablamos esta noche de la Universidad del Valle, un año después de la pandemia. En ese tema de la virtualidad del que hablamos hace un rato, profesor Murillo, llama mucho la atención los registros de asistencia de todo este tiempo que corresponden incluso o son superiores al 90%, ¿no? Eso llama mucho la atención. Sí, yo creo que digamos, a las universidades, al país en general, pero a las universidades y en particular, pues, la Universidad del Valle, todos estos procesos nos va a dejar unas capacidades instaladas muy importantes. Primero, vamos a quedar cuando regresemos, digamos, vamos a mantener conectados a nuestros estudiantes con un alto nivel de conectividad. Hemos capacitado más profesores, digamos, en temas de virtualidad, porque eso es un proceso que se aceleró, ¿cierto? Y que nuestras oficinas de tecnología, digamos, han apoyado ese proceso con la Vicerrectoría Académica. Y por supuesto, entonces, a nosotros, digamos, eso nos va a dejar unas condiciones mucho mejor para avanzar desde el punto de vista académico. O sea, la universidad seguirá siendo presencial, pero con una proyección en los temas de virtualidad muy importante. Y con relación específicamente a lo que señalas de la asistencia, es que justamente un elemento que agrega la virtualidad es poder desplazarse, ¿cierto? Y estar conectado y poder, digamos, manejar los espacios y los tiempos. Mire, un aspecto aún muy en importante. medio de la movilidad. Claro, un aspecto muy importante que ha cambiado aquí es que se han relativizado los tiempos. O sea, como se señalaba ahora, un estudiante con unas grabaciones o unos trabajos los puede hacer en otros horarios, las clases quedan grabadas, se pueden tomar, digamos, en otro momento, ¿cierto? Y se relativizaron los tiempos, por lo tanto, eso ha mejorado, digamos, la presencialidad, digamos, asistida por tecnología, ¿sí? Estamos en la quinta silla, mensajes para patrocinadores, y ya regresamos con la parte final de este programa dedicado a la Universidad del Valle, un año después de la pandemia. Estamos en la quinta silla del canal Univalle TV. La Universidad del Valle, un año después de la pandemia, es el tema de hoy. Y profesor Varela, hablemos de cómo se está ampliando la cobertura. Está el nodo de Sevilla que va a beneficiar a varios municipios. ¿Cómo va a seguir la universidad en ese proceso? Bueno, yo he liderado la iniciativa desde hace un par de años de que la universidad vaya más allá de los municipios en los que ha estado, que son 9 sedes, una en el Cauca y las demás en el Valle del Cauca. Y muchos municipios, los alcaldes, el de Sevilla, el de Florida, Candelaria, Calima, Darién, Guacarí, en el norte del Cauca, Miranda, no solo interesados, sino colocando recursos, capacidades, infraestructuras, financiando parte del proceso. Estamos trabajando en un modelo que acompaña a la Gobernación del Valle y la Gobernación del Cauca, que sobre todo se interpreta en términos de desarrollo de programas de educación superior rural, en zonas donde no ha habido acceso. Desde la Gobernación, incluso en medio del paro, nos han llamado para confirmar que en Florida, que en Rosso, que en muchos municipios lo que los muchachos que están en las protestas piden es que la universidad tenga presencia no solo en las 9 ciudades donde ya está, sino en otras, y en ese sentido vamos a seguir trabajando y articulándonos con los gobiernos territoriales, con los gobiernos departamentales, para ampliar los cupos en modalidades muy creativas, combinando la presencialidad con la virtualidad, aprovechando la presencia de las sedes regionales y las alianzas que hemos construido no solamente con los alcaldes y los gobernadores, sino también con el propio sector empresarial que ha apoyado varios de estos proyectos. Esa
¿Ese proceso en las sedes regionales no se ha afectado como consecuencia del paro, profesor Murillo? En las sedes regionales, hay una dinámica muy interesante y es que cuando uno dice una sede regional, por ejemplo, Buga, Tuluá, Santander. en fin, Santander, o sea, ese es el epicentro donde ocurren los acontecimientos académicos, pero el desplazamiento de los corregimientos, de los municipios, digamos, más cercanos, juega un papel muy importante y esa cobertura, digamos, desde el punto de vista geográfico es significativo. La verdad es que, de hecho, las sedes regionales han avanzado muy bien. El proceso de los protocolos de alternancia y de regreso, digamos, se hicieron en unos tiempos adecuados. Lo que pasa es que la movilidad, digamos, entre los municipios por los picos de la pandemia, pues ha evitado que se pueda tener una mayor presencialidad. Pero las sedes regionales están muy bien, están fortalecidas, con una comunidad académica importante. Cada vez, digamos, tenemos más profesores con mejor formación. Hay unos cupos que han sido creados por el Consejo Superior para nuevos profesores de planta, o sea que el fortalecimiento del sistema de regionalización cada vez es mayor. Sí, profesor Varela, con la llegada de la pandemia se afectaron muchos procesos, pero ¿cuál ha sido, digamos, el desafío y el gran proyecto de investigación que ha cumplido la universidad en este último año? Bueno, yo creo que el gran reto en investigación fue haber seguido investigando pese a la pandemia. Y la conectividad ayudó mucho porque las redes internacionales siguieron funcionando, incluso más activas que nunca, debo decirlo. Uno antes se veía 1 o 2 veces al año con un académico, ahora todas las semanas en diferentes tiempos. Pudimos volver a abrir los laboratorios, reactivar grupos de investigación, participar en distintas convocatorias en los proyectos de regalías de ciencia, tecnología e innovación. Y digamos, al paso de 1 año y 2 meses, la universidad no ha caído en investigación y ha mantenido sus estándares y ha vinculado más la investigación con necesidades reales, sobre todo con temas muy de la pandemia como los de salud pública. Estamos en la quinta silla del canal Univalle TV. Profesor Murillo, ¿cómo hacer para que esa ampliación de cobertura no impacte la calidad de la educación? No, yo creo que, digamos, son modelos que ya han sido muy validados en el mundo, Gilardo. O sea, cuando uno amplía cobertura, digamos, tiene que tener mayor número de profesores, con mayor formación, con nuevos procesos de carácter pedagógico, con nuevas estructuras, digamos, con ayudas tecnológicas. O sea, tú ves universidades en el mundo con más de 300.000 estudiantes, ¿cierto? Y que son universidades de altísima calidad, pero obviamente porque tienen procesos transformacionales, digamos, de carácter pedagógico, investigativo, que son muy fuertes. Un aspecto que me parece importante de lo que señalaba el rector es que en pleno proceso de pandemia la universidad siguió obteniendo patentes. Esa es la mejor demostración, muy digamos, buen síntoma. exacto, y una convocatoria, ¿cierto?, de investigación para proyectos COVID con unos recursos importantes. Y ahí hay grupos de investigación de altísima calidad, profesores con muy buena formación que siguieron ese proceso. Es así como se hace una universidad grande, fortalecida, una vez más. Y regáleme 10 segundos para mandarle un mensaje, digamos, a nuestra comunidad universitaria, que seguimos avanzando en los procesos de regreso, cuidando a nuestra comunidad, que estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios de la rectoría, de la vicerrectoría, de las propias unidades académicas, consejo académico, digamos, para que ese retorno gradual, progresivo, se pueda hacer en las mejores condiciones, por un aspecto muy importante, Gildardo, que nuestro rector, como cabeza de la universidad, lo tiene absolutamente claro y lo vivimos todos los días, es que la gente quiere regresar a su universidad. Todos queremos estar, digamos, tener una presencialidad mayor en la universidad, y ese es un objetivo que con los esfuerzos de todos lo podemos cumplir en los próximos meses. Profesor Varela, hubo un aspecto muy interesante también en medio de la pandemia y es cómo la universidad aportó para generar capacitación, asesoría en temas de economía circular, en temas que están muy vinculados a
a que los emprendedores, a que los pequeños empresarios pudieran también prepararse para superar este momento de crisis, ¿no? Sí, hicimos un par de contratos, uno con la Alcaldía de Cali, otro con la Gobernación, y acompañamos también al Gobierno Nacional en programas de emprendimiento, de lo que ahora llaman economía circular, de industrias culturales, y vamos a seguir trabajando en ese tema con el DPS y con otras entidades. Tenemos varios proyectos para poder impactar temas de empleo y emprendimiento, tanto en el posparo como en la pospandemia, porque las universidades jugamos allí un papel muy importante y tenemos las capacidades para generar políticas de emprendimiento articulados con los gobiernos territoriales y también con los grupos empresariales y con las propias comunidades. Muchas veces lo hemos dicho con el profesor Varela, profe Murillo, y es que todas estas pandemias generan unos cambios radicales a través de la historia de la humanidad. ¿Cómo va a cambiar después de que todo esto pase, la pandemia del COVID-19, la educación superior, por ejemplo, en Colombia? ¿Cómo será después? Yo realmente soy muy optimista, digamos, en ese sentido, porque yo creo que las instituciones de educación superior en el país, más de 300, hemos descubierto nuevas cosas, nuevas capacidades a las cuales no nos habíamos visto enfrentados, ¿cierto? Se aceleraron procesos. Exacto. Por ejemplo, un aspecto que me parece central, digamos, en ese proceso es que el trabajo en equipo se ha visto fortalecido, porque, digamos, un problema multicausal obliga a que todos aporten desde la perspectiva en el que están. Miren, por ejemplo, nosotros tenemos articulados unidades como salud ocupacional, por ejemplo, con la vicerrectoría administrativa, con los temas de seguridad, con los temas, digamos, de carácter ambiental, ¿cierto? Que han sido muy importantes en este proceso, porque en el fondo, digamos, todo esto es bioseguridad, ¿cierto? O cómo la Facultad de Salud con la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Ciencias pueden hacer proyectos, digamos, que articulen a resolver problemas que se nos han presentado, digamos, en este contexto. O sea, en síntesis, lo que yo veo es que, como lo decía anteriormente, vamos a tener mayores capacidades, mayores metodologías para resolver problemas complejos, y también un aspecto muy importante, y es que yo creo que esta pandemia nos ha enseñado también a valorar las cosas que tenemos y que antes eran pues parte de la cotidianidad, por supuesto, pero vernos ¿cierto? cara a cara, por ejemplo, el año pasado fue noticia cuando hicieron el primer Consejo Superior virtual, ¿no? Sí, cuando se dio la... Sí, exacto. Entonces, poder conversar cara a cara, poder desplazarse, todos esos aspectos, digamos, que hacen parte de esa cotidianidad que hoy se ha visto, pues, de alguna manera se dificulta, ¿cierto? Yo creo que nos va a dar nuevos elementos para tener instituciones mucho más fuertes. Y a mí, pues, en lo personal, la palabra resiliencia no es que me guste mucho, ¿cierto? Yo prefiero hablar, digamos, de esa capacidad de transformarse, de esa capacidad de adaptarse y reconocerse a sí mismo de qué somos capaces de hacer en lo personal y en lo institucional. Profe Varela, ya en el final del programa yo sí acudo a la faceta suya de analista para preguntarle un poco por todo este momento que vive el país, este estallido social que se ha venido después del paro del 28 de abril. ¿Qué análisis le genera a usted? Bueno, muy breve. El país disminuyó 10 puntos lo que había ganado en ir hacia un país de clase media. El DANE lo reveló. Estamos en 48% de pobreza. Nos devolvimos muchísimo, hay mucha precarización laboral y la pandemia lo agravó. Era un caldo de cultivo muy complejo que, junto con otra serie de políticas públicas que se han adoptado equívocas, una gran equivocación del gobierno nacional, fue un modelo muy negativo de reforma tributaria que generó un gran rechazo, pues explican en parte lo que ha ocurrido, que ha sido una explosión social sin precedentes en décadas en todo el país, muy concentrada en el Valle del Cauca y en Cali, porque aquí también hay muchas disparidades y desigualdades, pese a que hay mucha riqueza también. Y porque es como el epicentro de todo el occidente colombiano. Sí, el suroccidente colombiano está muy involucrado en este tema por variables que no alcanzo a explicar ahora, pero igualmente soy optimista en el sentido de que se pueden encontrar soluciones, se puede dialogar con diálogos que no sean retóricos, sino que vayan a interpretar y a converger salidas que, repito, están en nuestro ordenamiento constitucional y están en un esquema que necesitamos tener para evitar escaladas de violencia.
Profesor Varela, gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a usted. Profesor Guillermo Murillo, gracias. Muchas gracias, Gilardo, muy amable. A ustedes, amables televidentes, gracias por estar con nosotros en La Quinta Silla. Volveremos el próximo lunes, como siempre, con otro tema de interés. Hasta entonces.